¿Recuerdas las palabras de la ministra de Empleo y de Seguridad Social, Fátima Báñez, cuando decía Enrique aquello de que los jóvenes no se iban, no era fuga de cerebro, sino que era movilidad exterior? ¿Tú te acuerdas de la polémica que hubo? Me acuerdo de la polémica, efectivamente, y sí, me acuerdo perfectamente de las palabras de la ministra. Y bueno, esto de la movilidad exterior pues tiene efectivamente connotaciones que pueden ser positivas, porque también las personas que están viajando al extranjero pues al final pueden volver con un expertise mejor a nuestro país y podemos aprovechar grandes profesionales formados en el extranjero. En ese sentido no hay ningún tipo de problema. Pues precisamente en el ámbito turístico ese es uno de los objetivos, o debería de serlo, ¿no? Ganar expertise en el ámbito internacional. Al fin y al cabo trabajamos en el sector internacional, trabajamos en un sector global, en todos, pero en el sector turístico ni más ni menos. Y de hecho, precisamente ese cambio de perspectiva es lo que quizá, o permíteme preguntarle directamente a Isabel Galiano, propone esta académica. Bueno, ella lleva la rama de Recursos Humanos en la Escuela de Hostelería y Turismo Batel. Isabel Galiano, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, estaba yo leyendo parte de esa, bueno, de ese pensamiento que lanzabas en torno a ese versus, ¿no? Ese enfrentamiento entre expatriación y emigración, ¿no? Esa diferencia de perspectiva, diferencia de conceptos, diferencia de nombres. ¿Por qué ese enfrentamiento? Yo no creo que sea un enfrentamiento, es un tema de connotación. Cuando se habla de emigración y cuando se habla de expatriación, estamos hablando de movimiento de personas en busca de nuevas oportunidades. Lo que sucede es que, asociados al término de expatriación, hablamos de problemas económicos, hablamos de movimientos de personas no voluntarios, sino obligados por determinadas circunstancias, pero también pueden ser perfectamente voluntarios. Y cuando hablamos de expatriación, hablamos con un respaldo de empresa. Y eso es lo que sucede en el ámbito turístico. Lo habitual de los profesionales del sector turístico es que se expatrien voluntariamente, emigren voluntariamente, pero asumiendo retos profesionales y retos personales. De hecho, es como una aceptación, ¿no?, que debería ser como de forma innata, como nos estás diciendo, en el ámbito de la hostelería y del turismo, pero a veces se ve como un castigo, como diciendo, aquí no me puedo desarrollar profesionalmente, me tengo que ir fuera. Parece como que no sabemos gestionar muy bien ahí la perspectiva, algo de lo que hablamos aquí mucho con Enrique. Hombre, yo creo que eso depende del sector, del turismo, iba a decir. Depende del sector. En nuestra escuela, por ejemplo, algo que consideramos importante es la vocación de expatriado, entre comillas. Alguien que trabaja en el sector turístico tiene que tener voluntad para conocer y para dar servicio a personas de muy diferentes partes del mundo. Por tanto, tiene que saber que hay diferencias, tiene que saber cómo gestionarlas, y qué mejor manera que saliendo ellos al exterior para aprender y volver, como decía Enrique, con expertise. Bueno, la movilidad además es algo incesante, ¿no?, entre los viajeros, también entre los profesionales, como bien nos dices, del sector. Y en este contexto es donde, bueno, quizá hacéis especial incidencia, que por eso está también Enrique aquí con nosotros, de las técnicas de coaching en general, ¿no? ¿De qué manera lo integráis? Bueno, el coaching, Enrique sabe mucho más que yo, evidentemente. El coaching es un proceso para identificar objetivos, para seguir esos objetivos, para conseguirlos. Es, digamos, un proceso de entrenamiento que permite ofrecer a los profesionales una metodología de trabajo, una metodología de desarrollo personal, no tanto de trabajo como de desarrollo personal. Ya digo, se identifican objetivos, se les enseña a medir esos objetivos, a analizar las posibilidades de que esos objetivos sean alcanzables en función de sus recursos y de sus competencias, de los recursos del entorno, a utilizar ese entorno y esas diferentes formas y esas diferentes perspectivas para conseguir esos objetivos, siempre realistas. Y, por supuesto, se les enseña a hacer un plan de acción en el tiempo y a medir ese plan de acción, esa consecución de objetivos. Ahí es donde la herramienta del coaching nosotros la utilizamos en Batel para preparar
a los futuros profesionales y a los futuros expatriados. En todos los ámbitos, en el personal y en el profesional, sí. Esas técnicas, desde luego, son más que necesarias. Pero, por ejemplo, en casos como este, Enrique, en casos donde, bueno, pues estamos viendo, ¿no?, y que parece que además hay un clima como de desencanto generalizado, que todo parece un castigo también, parecen como más evidentes o más necesarias. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es más, buenos días, Isabel. Buenos días, Enrique. Es cierto que las técnicas de coaching nos van a ayudar precisamente en todos estos procesos. A mí, fíjate, creo que hay un elemento al cual estamos acercándonos cada vez más, y es también a entender el concepto de la globalización. Yo creo que en culturas como la nuestra, hablar de expatriación o hablar de emigración todavía tiene una connotación ligeramente negativa por lo que hemos vivido en nuestra historia, ¿no? Pero hoy en día, en un mundo globalizado, salir al exterior es simple y llanamente a aprovechar las oportunidades. Yo el otro día estaba haciendo un recuento, por ejemplo, de países que yo he visitado, y me salían más de 38 o 40 países, y decía, o sea, no me lo puedo creer. O sea, hay personas que hace 15 o 20 años no habían salido a lo mejor ni siquiera a 1 o 2 países. Ahora tenemos las oportunidades, de traspasar culturas de forma fácilmente, y debemos de aprovechar este concepto de globalización como una parte de enriquecimiento. Y esto también confluye muy mucho con el proceso de coaching, ¿no?, que es precisamente pues encontrar esos recursos que están a nuestro alcance, que están ahí alrededor nuestro y que podemos aprovecharnos de ellos. Bueno, y hay términos que cobran especial sentido hablando de movilidad y de movilidad exterior. Primero, el salir un poco de la zona de confort, algo que también se habla mucho en términos de coaching cuando uno explora una mínima parte, ¿no?, del coaching, ¿no?, cuando uno explora también un poco, pues eso, la situación personal o las emociones, lo que uno quiere, lo que no quiere, ¿no?, a nivel personal o profesional. La zona de confort. Luego también los mapas mentales, ¿no?, esto de desequilibrar un poco, de retar a tu propio mapa mental y cambiarlo, ¿no? Todos estos términos entran aquí mucho en juego. Efectivamente, es así, de tal manera que ahí lo que conseguimos es no solamente salirnos de esas zonas de confort, sino que alimentamos otra cultura, y no hay nada mejor que una persona viajada. Yo a veces estoy pensando en hace pues 20 o 25 años, cuando alguien se trasladaba del pueblo a la capital, y esto era una gran emigración, o sea, era un cambio total, ¿no?, de su zona de confort, de su área donde estaba protegido, a de repente un sitio totalmente diferente donde las cosas funcionan de otra manera. Este salto en términos de globalidad, de globalización, de conseguir ir a otro país, lo que nos va a abrir son efectivamente nuevos mapas mentales, nos va a dar la posibilidad de estar muchísimo más viajados y por lo tanto desarrollar recursos que eran inexistentes, quedándonos dentro de nuestro ámbito de seguridad. Isabel, esto en el término o en el ámbito del turismo cobra especial relevancia. ¿En qué sentido? ¿Hasta qué punto los profesionales, tú llevas a cabo, bueno, estás precisamente, ¿no?, con la formación y con los recursos humanos de una escuela de turismo, hasta qué punto la gente que desea trabajar o que desea desarrollarse en este sector necesita poner en jaque todo este tipo de emociones o de situaciones, necesita enfrentarse a estos retos? Mira, desde el momento en el que en nuestra escuela salen de prácticas desde el primer año, tienen una cantidad de meses de prácticas que van desde los 4 meses en primer año, 4 meses obligatorios en el extranjero en el segundo año, y luego, por último, Batel exige a sus estudiantes un mínimo de entre 4 y 6 meses en el último año. Y en el MBA son 6 meses mínimos en el extranjero. Ya no es que viajen, como dice Enrique, es que se exponen a otras culturas, es que aprenden de otras culturas. Es que esa expatriación, por una parte, es un reto empresarial, lógicamente, pero también es la asunción de nuevas formas de interrelación, nuevas formas de ver el mundo. Cuando un estudiante nuestro viaja a otro país, viaja a otra empresa, aprende no solamente las formas de trabajo de esa empresa y la estructura y la cultura empresarial, sino que aprende necesariamente, porque emigra, si queréis, sí, porque aprende desde ese punto de vista cómo conviven, cómo viven las personas. De ahí que cambien sus mapas mentales, de ahí que estén obligados a salir de su caja de comodidad. Al final la zona de confort acaba haciéndose gigante, ¿no?, cuando uno consigue hacer todo este tipo de cosas. Pero luego, ¿de qué manera este tipo de experiencias beneficia a un profesional en el mundo del turismo?
Hombre, en el mundo del turismo, aquellos que desean hacer carrera profesional dentro de las compañías necesariamente, por no decir obligatoriamente, tienen que salir al extranjero. Tienen que saber qué se ofrece fuera, qué pueden traer ellos aquí o bien qué pueden llevar ellos desde aquí hacia afuera. Y de todas las prácticas a lo largo y ancho de todo el mundo, de todo su desempeño laboral, consiguen reinventar la industria turística, que parece que es algo maduro, pero no lo es. Es posible reinventarla. Y estaba yo pensando encima en Internet, las nuevas tecnologías, un reto para el sector turístico también. Tiene mucho más margen del crecimiento a veces del que pensamos, porque lo cierto es que es el motor de la economía española, venga a decírnoslo todo el mundo, pero lo cierto es que todavía puede seguir muchísimo más. Entonces, en un mundo global, no hablar de las nuevas tecnologías ya sí que, bueno, o viajar o trabajar, ¿no?, en un ambiente internacional sería una locura no tenerlo en cuenta. Efectivamente, yo creo que es uno de los factores determinantes, por ejemplo, en este nuevo concepto global, que además lo que hace es que vincula muchísimo más. Todavía estamos pensando, o todavía hay mucho drama relacionado con el Paco vente para Alemania o Manolo vente para Alemania, y no nos damos cuenta de que hoy con una sesión de Skype, simple y llanamente, estamos conectados con nuestra familia, estamos conectados con nuestra realidad, con lo cual tampoco se produce esa desconexión que al final produce que el expatriado, cuando vuelve 2, 3 o 4 años más tarde a su país, pues esté desvinculado de su país, sino que estamos todavía más conectados. Así que hay que desdramatizar todo este concepto de salir, sino todo lo contrario, hay que potenciar, como muy bien está contando Isabel, hay que potenciar que nuestros jóvenes salgan más, que además seamos capaces de aprender muchísimo de las culturas, integrarnos en diferentes culturas y traer precisamente ese enriquecimiento a un país que, bueno, no dejemos de pensar que también somos un país de inmigrantes. O sea, de momento, aunque las cosas no vayan tan bien, también tenemos un número importante de inmigrantes y por lo tanto esto nos sirve también como cruce cultural y también como aceptación de nuestra realidad social, que ha variado mucho en los últimos 10-15 años. Lo cierto es que aunque las cosas estén cambiando, quizá más por placer que por trabajo, cada vez más parece que la gente joven sí que le ha perdido un poco el miedo a irse fuera a trabajar. A pesar de eso, en España ha sido tradicionalmente un lastre la movilidad. Nos ha costado mucho despegarnos de nuestra familia, o esto es una apreciación mía y no tiene nada que ver. ¿Qué opináis vosotros? ¿Tenemos todavía el mapa mental demasiado enquilosado? Hombre, en el caso de nuestros alumnos no. Es una escuela internacional y desde que deciden cursar estudios de dirección turística internacional, de dirección hotelera, saben a lo que van, saben a lo que se enfrentan, asumen esos retos desde el principio y poco a poco se les va preparando para eso. Y el resto, cuando ya se exponen a las culturas, es cuestión suya. Nosotros les damos las herramientas, pero evidentemente hay una parte de asunción de responsabilidades personales, que ahí es donde trabaja más el coaching, para que una vez que tienes las herramientas decidas ponerlas en servicio de ese objetivo, bien sea personal, bien sea o también empresarial. Sabes, Enrique, que hay una frase que a mí me encanta de Enrique Jardier Porcela, un tocayo tuyo, que decía: viajar es imprescindible y la sed de viaje un síntoma neto de inteligencia. Yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Totalmente de acuerdo, y además añadir algo, y es que efectivamente en nuestras nuevas generaciones hemos conseguido que el miedo a viajar cambie. Es verdad que tenemos una cultura muy latina y por lo tanto tenemos cultura de quedarnos en nuestro entorno, pero también es cierto que programas como los Erasmus y demás han ayudado muchísimo a que la gente amplíe las perspectivas y empecemos a hablar de este fenómeno como un fenómeno enriquecedor. Y más allá o alejado de términos políticos y demás, lo que nos interesa realmente es viajar cada vez más, viajar cada vez mejor y conseguir integrar cosas que hasta el momento no conocíamos. Aprender, nunca hay que dejar de aprender, nunca hay que dejar de ser niños, de jugar también, de salir fuera, de retarse al fin y al cabo. Isabel Galiano, profesora de Recursos Humanos de la Escuela de Hostelería y Turismo de Batel España, muchísimas gracias por estar en edición limitada. Suerte, que vaya todo muy bien, ¿eh? Igualmente. Un abrazo. Que estáis dándole vueltas a la cabeza y estáis pensando, yo me iría fuera.